Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta conferencia de prensa, a toda la gente que nos ven a través de los diferentes medios, a través de las redes sociales, o los que nos están viendo en vivo. Este día, noviembre 1, podemos confirmar que hemos cerrado el mes más seguro desde los acuerdos de paz, octubre de 2019. Y cabe recalcar que cuando decimos desde los acuerdos de paz es porque antes de los acuerdos de paz no se llevaban estadísticas. Evidentemente en la guerra nadie puede decir que se sentía más seguro que después de la guerra. Sin embargo, ya que tenemos estadísticas después de los acuerdos de paz, octubre de 2019 se convierte en el mes más seguro desde entonces. Cabe recalcar de que el mes más seguro había sido hasta hace poco, agosto de 2019, que fue el mejor mes que habíamos tenido en nuestra administración. Antes, el mes más seguro había sido abril 2013, que había sido justo en medio de la tregua ilegal y corrupta que habían tenido con las pandillas. Nosotros trabajamos para superar ese número sin tregua, sin negociaciones bajo la mesa, y logramos en julio, que fue el primer mes completo del Plan Control Territorial, logramos un mes histórico donde tuvimos un promedio de 5 homicidios diarios. Sin embargo, todavía estábamos un poco abajo de ese abril 2013 en medio de la tregua con todas esas negociaciones oscuras que ustedes ya conocen. En agosto tuvimos el mejor mes en la historia que tenemos estadísticas, es decir, desde los acuerdos de paz, que fue, bajamos de 143 homicidios, que había sido el récord más grande. Recordemos que tuvimos en el gobierno anterior meses hasta de más de 900 homicidios, meses de 500 homicidios, meses de 600 homicidios, años donde el promedio rondaban los 20 homicidios diarios, y eso fue apenas en el gobierno anterior. Pero trabajamos arduamente, junto con todas las instituciones que trabajan arduamente para lograrlo, y logramos reducir de 143, que había sido el récord salve haciendo trampa, digamos, en el 2013, logramos superarlo con 130 homicidios en agosto de 2019, que se convirtió en el mes más seguro desde los acuerdos de paz. Luego septiembre, empatamos con ese mes con trampa de 2013 y obtuvimos 143 homicidios. Pero hoy en octubre, superamos con creces a septiembre, superamos con creces a ese mes con trampa en abril 2013, superamos con creces incluso agosto 2019, y podemos reportar que tuvimos, y esta es una palabra que cuesta decirla porque sabemos que por el otro lado hay gente que sufre, y un muerto es mucho porque es una familia que está sufriendo, pero logramos una cifra récord de 112 homicidios en el mes. Nunca El Salvador siquiera se había acercado a tener un mes con una cifra de homicidios tan baja. En otros países es una cifra alta, pero estamos hablando de 112 homicidios en un mes, mucho más abajo que ya el mes récord que teníamos, que era de 130. Es decir, tuvimos 18 homicidios abajo del mes récord que teníamos, que fue agosto. Y el promedio que tuvimos en agosto, que fue de 4.3 homicidios diarios, bajó a 3.6 homicidios diarios en octubre. Nunca antes habíamos tenido un promedio de 3.6 homicidios diarios. Por supuesto, cuando estas cifras se pueden ver en otros países que tienen total seguridad y tienen una condición sin epidemia de violencia como la que tenemos en El Salvador, pues evidentemente un número de 3.6 homicidios diarios es un número alto. Y para nosotros debemos de decirlo, es un número alto. Y debemos de trabajar para bajar ese número realmente a niveles en donde El Salvador no sea considerado un país con epidemia de violencia. Pero pasar de meses con 900 homicidios a un mes histórico de 130 en agosto y ahora a un mes mejor todavía de 112 homicidios, pues nos dice que vamos en el camino correcto. Y si bien falta muchísimo para llegar a lo que queremos, que idealmente fuera 0 homicidios en el mes, o al menos estar catalogados como un país sin epidemia de violencia en estándares internacionales, pero sí podemos ver que en apenas 4 meses, 11 días de implementado el Plan Control Territorial, los resultados han sido abrumadores
e incluso han superado las expectativas que nosotros mismos nos planteamos en ellos. Esto nos da tres cosas. Número uno, yo creo que no se puede celebrar tener 112 homicidios. Se puede celebrar la reducción, pero los 112 homicidios es un tema preocupante y tenemos que seguir luchando por resolverlo. Y la segunda es que tenemos que, si el plan control territorial está funcionando, tenemos que echarlo a andar con mayor capacidad, con mayor fuerza, con mayor financiamiento, con mayor despliegue. Incluso yo veía comentarios en las redes sociales y mucha gente lo decía: por favor, presidente, mande el plan control territorial a mi municipio, porque mi municipio no está desplegado. Entonces tenemos que incrementar el despliegue del plan control territorial. Ahorita aún estamos cortos en elementos, pero ya pronto graduaremos 500 nuevos soldados, luego en enero graduamos otros 500 y en marzo graduamos 1000. Con esos nuevos 2000 vamos a poder desplegar en varios municipios en los que no estamos desplegados ahorita y esperamos reducir aún más de 112 homicidios mensuales o de 3.6 homicidios diarios. Lo otro, la tercera, es hacer de nuevo, otra vez, el llamado de los diputados de la Asamblea Legislativa a que voten por el financiamiento de la fase 2 y ahora también de la fase 3, ya que nunca aprobaron la fase 2, pues ya vino aprobado por el BESI, por el Banco Centroamericano de Integración Económica, la fase 3, aprobado por unanimidad sin observaciones por el BESI, ya que incluso le están considerando un ejemplo para los demás países y lo quieren replicar en los otros países, sobre todo en Guatemala y en Honduras. De hecho, vino una delegación del gobierno electo, es decir, el gobierno nuevo, el que va a asumir en enero de Guatemala, y vino precisamente a ver cómo funcionaba el plan control territorial, porque ellos quieren aplicarlo también en Guatemala. Y por supuesto les vamos a apoyar a que lo apliquen y les deseamos suerte en que tengan los mismos resultados que aquí en El Salvador. Pero entonces el BESI aprobó el financiamiento de la fase 2 hace mucho tiempo y ahora ya aprobó el financiamiento de la fase 3. Como la Asamblea Legislativa no ha hecho su trabajo en aprobar el financiamiento para la fase 2, ahora ya se les montó el financiamiento para la fase 3. Evidentemente han estado muy ocupados en subcomisiones para investigar si lo que se dice de que ellos han financiado pandillas es verdad o no, cuando todos sabemos que es verdad. Y han estado ocupados en discusiones para tratar de cambiar el protocolo de entendimiento y querer poner a Rodolfo Parker de presidente de la Asamblea. Gracias a Dios no lo lograron, pero han estado ocupados. Pero bueno, ahora ya que ya no están ocupados, ahora que ya escogieron su procurador ilegal, ahora pues ya tienen tiempo para votar por el financiamiento de la fase 2, que es la prevención, que es una parte importante en el plan control territorial, que no se puede desplegar al 100% por la falta de esos recursos que están trabados en la Asamblea Legislativa, y aprobar la fase 3, que es la fase para la modernización de nuestra policía, de nuestra Fuerza Armada, para la compra de visores nocturnos, para la compra de equipo, para el mejoramiento de los puestos policiales, la compra de helicópteros, etcétera, la compra del equipo necesario para poder luchar contra el crimen de una manera utilizando la tecnología y utilizando las herramientas que ya están disponibles para nosotros en el siglo XXI y que no están disponibles para las pandillas. Por lo tanto, la superioridad ya no solo va a ser numérica o armamentista, sino que además va a ser de tecnología y de recursos. Así que hacemos el llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben los fondos que ya están aprobados por el BESI de la fase 2 y también de la fase 3 del Plan Control Territorial. Esperamos que pase eso rápido y que no se les vaya a montar la fase 4 que ni siquiera hemos lanzado. Pero aparentemente los diputados tardan 6 meses en hacer lo que nosotros aprobamos en un día. Pero bueno, así es la Asamblea Legislativa, lo que hacemos es el llamado que se pongan no del lado del Ejecutivo, ni siquiera del lado de la policía, ni siquiera del lado del ejército, ni siquiera del lado de los custodios de los centros penales, que se pongan del lado del pueblo salvadoreño que demanda seguridad. Creo que y ustedes lo saben, lo hemos visto en todas las encuestas de opinión pública, además uno lo ve en la calle, es la demanda número 1 que tienen los salvadoreños, es que haya seguridad. Y estamos lejos de ser un país seguro, hay que decirlo. Cuando nosotros venimos y damos resultados y decimos hemos logrado un mes histórico, en ningún momento estamos diciendo que tenemos un país seguro. Lo que estamos diciendo es, vamos en el camino correcto, hemos reducido el gobierno anterior, que tenía meses de 900 homicidios, a un mes que no se había visto nunca en la historia de El Salvador, por lo menos la historia registrada de El Salvador, de 112 homicidios, como fue este mes de octubre. Vamos a trabajar para seguir bajando los índices, no solo de homicidios, ojo,
Hay gente que dice tendenciosamente, pero subió el número de desaparecidos. Es falso. Ustedes pueden corroborar los números de desaparecidos, que además no pueden empatarse con los de homicidios, porque no todos los desaparecidos terminan en homicidios. Muchos de los desaparecidos terminan porque emigraron a otro país, sobre todo Estados Unidos. Otros aparecen a los días, otros se fueron con el novio o con la novia, otros escaparon del hogar, otros abandonaron el hogar, otros ancianos han sido encontrados perdidos en la calle. Es decir, hay una gran variedad de razones por las cuales desaparece una persona. Ahora que se han implementado teléfonos para llamar, se han implementado grupos especiales para ver el tema de los desaparecidos, la misma Fiscalía ha puesto una unidad especial para desaparecidos, el mismo gobierno está colaborando en esclarecer las cifras de desaparecidos y que la gente denuncia a los desaparecidos, uno esperaría que subiría el número de desaparecidos porque habría más denuncias. Y sin embargo ha bajado el número de desaparecidos. Es decir, que eso nos da tres cosas. Uno, de que sabemos de que cuando debería subir, por el hecho que estamos pidiendo que la gente denuncie, cuando antes probablemente no denunciaban por miedo, baja. Es decir, los desaparecidos han bajado. Número dos, no se puede empatar desaparecidos con homicidios porque son dos cosas distintas. Algunas veces terminan en homicidios, pero incluso cuando terminan en homicidios se suman a las cifras de homicidios. Ustedes lo han visto cuando hemos encontrado osamentas, por ejemplo. Incluso en septiembre tuvimos 143 homicidios, pero muchos de esos homicidios fueron osamentas que encontramos del año 2016 y año 2017. Es decir, eran personas que habían sido asesinadas en el año 2016 y en el año 2017, que se encontraron las osamentas y se cargaron al mes de septiembre. Entonces, no se puede empatar, e incluso la cantidad de desaparecidos que pudieran terminar, Dios no lo quiere, en homicidios, se suman a las cifras, y en todo caso, el número de desaparecidos reportado en octubre es muchísimo menor al que se reportó en octubre del año pasado, por ejemplo, o el que se reportó en mayo, el último mes del gobierno anterior. Entonces, las cifras de desaparecidos también han ido a la baja. Por lo tanto, también nos da otro elemento, y es que la reducción de homicidios, nadie puede pensar que algún grupo criminal lo esté escondiendo en desaparecidos, porque entonces hubiera incrementado el número de desaparecidos y no disminuido. Así que la disminución de homicidios es una disminución pura. Es decir, no solo en bruto, sino en neto, se ha reducido la cantidad de homicidios drásticamente, y este mes podemos decir que tenemos el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz, 112, y el promedio más bajo desde los acuerdos de paz, 3.6 diarios. Quiero dar un agradecimiento además a toda la gente que ha trabajado para esto, a los equipos de inteligencia que a veces no dan la cara y no tienen los laureles que se merecen, a la gente de los centros penitenciarios que ha hecho una gran labor, a la Policía Nacional Civil que arriesga su vida todos los días para darnos seguridad, a la Fuerza Armada también que arriesga todos los días su vida para darnos seguridad, y a la cooperación internacional y a todas las personas que han estado involucradas en la reducción de los homicidios. Y primero Dios, estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a continuar con altos y bajos como en todo, pero Dios quiera, vamos a lograr conseguir el país seguro, que es lo que todos anhelamos. Muchas gracias. Desde muchos sectores se ha hablado de que el plan control territorial ha tenido algunas similitudes con planes anteriores, como el tema de represión de operativas, represión contra pandillas y otros detalles. Pero en sí, ¿cuáles son las diferencias que se han tenido en estos días de plan control territorial? ¿Qué se está haciendo de diferente a otros gobiernos y qué tan sostenible en el tiempo va a ser mantener estas cifras de 3.6 o menos homicidios al día? Muchas gracias. Ha sido una excelente pregunta. En primer lugar, muchas veces se habló de planes. Yo recuerdo, estaba en el colegio creo cuando pasó eso, pero recuerdo al expresidente Flores ahí en la colonia Dina diciendo: vamos a lanzar el plan mano dura y vamos a golpear la estructura a las pandillas. En ese tiempo las pandillas creo que eran 4 o 5 veces más pequeñas de lo que son ahora. Y sin embargo, no se vio nada. Es decir, fue más un scam publicitario que realmente un combate a las pandillas. Luego el expresidente Elías Antonio Saca dijo que iban a hacer el plan super mano dura, asumiendo que el plan mano dura había funcionado, entonces él dijo que iba a ser super.
pues no tuvo ni mano dura ni súper tampoco, porque lo que tuvimos fue un incremento de los homicidios, un incremento paulatino que vino desde la época, desde antes, pues de que las maras empezaron en los 90s, crecieron con el gobierno de Calderón solo, crecieron el gobierno de Francisco Flores, luego crecieron el gobierno de Tony Saca, luego no solo crecieron, sino que además se fortalecieron económicamente, y bueno, y ustedes ya saben todo lo que pasó en la tregua, en el gobierno de Mauricio Funes, y luego se soltaron en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. ¿Por qué digo se soltaron? Porque ustedes recuerdan en el gobierno de Saca, Funes, etcétera, los promedios de homicidios eran 10, 11, 12. Y luego cuando se desataron en el gobierno de Sánchez Serén, recuerdo el año 2015, solo agosto tuvo 900 y pico de homicidios. El promedio anual, si no me equivoco, fue de 18 homicidios diarios. Entonces ahí, digamos, se soltaron las pandillas. Nosotros, son muchas diferencias. Número uno, yo recuerdo que este plan control territorial, cuando era alcalde de San Salvador, yo se lo planteé al entonces presidente Salvador Sánchez Serén para implementarlo en el centro de San Salvador. Yo le decía en ese tiempo, presidente, usted no tiene la cantidad de elementos para cubrir todo el país, pero en el centro de San Salvador, que son 209 cuadras, atraviesan alrededor, un poquito menos, pero alrededor de 1 millón de personas por día, entre las terminales de buses, las universidades, el comercio informal, toda la gente que circula por ahí, el comercio formal, etcétera, los vehículos, etcétera. La gente que va de paso, la gente que vende, que comercia, los mercados. Estamos hablando de más o menos como 800,000, casi 1 millón de personas. Y entonces yo le decía eso al presidente, y le digo, con solo cuidar 209 cuadras, que por supuesto no era lo único que había que hacer, garantizábamos la seguridad, al menos en ese trayecto, de casi 1 millón de personas. A diferencia de cuidar un cerro, donde podemos poner la misma cantidad de hombres y mujeres, pero no vamos a cuidar 1 millón de personas en el cerro. Entonces yo le decía, tenemos que desplegar la policía de una manera en donde golpee, donde sea más efectivo. Además, el financiamiento de las pandillas viene de varios rubros, ya los conocemos, el narcotráfico, sobre todo el narcomenudeo, la extorsión, el robo, el asalto, el sicariato, pero el mayor ingreso de las pandillas es la extorsión. Por lo tanto, si nosotros intervenimos los lugares donde hay más comercio, sobre todo más comercio de dinero suelto y de puestos en la calle, mercados, etcétera, no solo estamos brindando la seguridad a la población, sino además estamos, no en el primer mes, ni en el segundo, probablemente ni el tercero, ni el cuarto, pero con el tiempo vamos a ir generando la confianza necesaria en los comerciantes para que no paguen la extorsión. Es decir, bueno, si no me pasa nada, sé que estoy custodiado, tengo un soldado a cada lado, tengo un policía en la otra esquina, ¿por qué? Hay una cámara ahí, ¿por qué voy a pagar la extorsión? Evidentemente habrán casos específicos donde los pagan porque donde viven no tienen seguridad, etcétera. Pero una de las razones era para impactar las finanzas de las pandillas. Lo otro, si ustedes han visto la cantidad de capturas que se han hecho, es histórica también. Y las capturas no solo son las capturas per se, sino que la mayoría de capturas se incautan armas, se incautan granadas, que también son armas, pues, pero las pongo por separado, se incautan fusiles de alto calibre, se incautan bombas, se incautan dinero, drogas, documentación, etcétera. Bueno, hemos incautado hasta propiedades junto con la fiscalía, casas, le hemos quitado vehículos, es decir, le hemos quitado la capacidad de operar a las pandillas. Lo otro es que hay un trabajo de inteligencia en donde si esto, sin dar detalles, si esto debe de comunicarse con esto para que esto haga este delito, nosotros lo que hacemos es que cortamos aquí, no acá, porque aquí ya ven rumbo al delito, pero cortamos acá. Incluso hubo unas burlas cuando yo dije vamos a tratar de prevenir los delitos y dijeron, van a viajar al futuro. No, yo creo que es un poco de, sé que no lo criticaron ustedes, lo criticaron gente que critica todo, pero siempre se puede prevenir un delito. Es decir, si uno, por decir algo, tiene una escucha telefónica y dicen vamos a ir a matar a tal persona, bueno, inmediatamente se puede evitar eso. ¿Cuántos atentados terroristas no se han evitado en Estados Unidos por el uso de la inteligencia, por ejemplo? Entonces ahora, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, estamos mejorando nuestros servicios de inteligencia, de manera que podemos saber, no en el 100% de los casos evidentemente, pero sí podemos saber algunos delitos antes de que se cometan y evitarlos.
Lo otro es de que se ha hecho por primera vez, y esto no había pasado nunca, y ustedes son testigos de eso, se ha bloqueado la señal y la salida de órdenes de las cárceles. Llegamos, y ustedes lo han visto, incluso se vio en reportajes que ustedes sacaron, antes en las cárceles habían PlayStation, celulares, routers, computadoras, había internet, wifi, señal de celular, etc. Nosotros no solo hemos hecho las requisas y hemos decomisado todo ese tipo de aparatos, radios y otro tipo de aparatos, sino que además hemos bloqueado la señal, hemos obligado a las telefonías a que por primera vez, nunca se había hecho en la historia del país, que se bloqueara realmente la señal telefónica y de internet en los centros penitenciarios, incluso pagando el costo político de que la gente que vive alrededor de los centros penitenciarios, que no tiene la culpa de vivir ahí, también han sido afectados con el corte de la señal, y no quisiéramos afectarlos, estamos buscando tecnología para que ellos no sean afectados, pero es que el problema está en de que si las señales del espectro electromagnético no son como que dibujáramos una línea, sino que si le damos señal a esta casa que está a 8 metros de la pared del penal, es probable que si el pandillero logra introducir un aparato y se pone en la orilla del muro, va a poder tener señal. Entonces hemos bloqueado eso. Incluso hemos bloqueado una costumbre que se daba después de que bloqueábamos la señal, de que habían casas, no todas, siempre es una minoría los malos, la mayoría siempre son buenos, pero siempre la minoría de malos hace mucho daño. Había un par de casas donde ponían routers, contrataban un internet de banda ancha, conectaban uno de esos routers que podían transmitir a bastantes metros, y entonces la señal de internet wifi de la casa llegaba hasta la cárcel. Entonces hemos trabajado incluso en eso. Y ahora CIGET ya anunció que va a comprar un equipo con el apoyo de las telefonías, es un equipo de $7 millones, en donde ya no solo se va a bloquear la señal de los celulares y la señal de los routers que puedan entrar, sino que se va a hacer como un domo electromagnético, en donde se bloquean todas las señales del espectro electromagnético, incluyendo radio, incluyendo una radio FM, no se va a poder escuchar dentro de los centros penales. Entonces, eso no se había hecho antes. Incluso si vemos ahora, le hacemos rayos X a los abogados o a la gente que visita a los reos, y encontramos huilas, cuando entran encontramos porciones de droga, aparatos de comunicación, chips de celulares, y cuando salen, generalmente salen con huilas, que son órdenes escritas a los criminales que están afuera. Incluso esas huilas también nos han servido como inteligencia, porque no solo detenemos la comunicación que iba a los criminales, sino que además ya sabemos qué es lo que pretendían hacer. Y como probablemente esa huila la encontramos, pero no sabemos si de esas 80 huilas que decomisamos se filtraron 2 porque se nos fueron por algún motivo que no debería pasar, pero pasó, digamos. Tenemos 80 huilas que nos dan inteligencia sobre qué podían decir las que no logramos agarrar, y podemos detener también esos homicidios y esos delitos antes de que ocurran. Además, el despliegue que hemos tenido no se había tenido antes. Incluso el régimen de alimentación, por ejemplo, antes desplegaban los soldados a una manera de show, incluso ponían unos tanques de la Segunda Guerra Mundial abajo de pasas de nivel y en redondeles, pero eso no hacía nada, que le van a disparar con la tanqueta, es decir, no servía de nada. Y desplegaban los soldados a manera de show también, pero a la hora del almuerzo los soldados ya les tocaba comer, y entonces los llevaban a traer y los llevaban al cuartel, porque el cuartel tenía la comida. Nosotros establecimos un régimen de alimentación para que el soldado no tenga que irse del lugar, y el policía también, no tengan que irse del lugar donde están desplegados. Pueden comer o pedir comida a un restaurante de la zona, tienen suficiente dinero para pedir de un restaurante normal de la zona, y ya no tienen que moverse, y por tanto se pueden ampliar los horarios, no de ellos de trabajo, sino los horarios efectivos en los que ellos están en el terreno. Eso no se había hecho en el pasado. Otra de las cosas que no se habían hecho en el pasado es reclutar. Yo no recuerdo la última vez que se hizo un reclutamiento masivo, voluntario, de soldados en la Fuerza Armada, y ahora estamos reclutando 3,000 nuevos soldados. Eso no se había hecho antes. Además, no se les había dado el reconocimiento tanto a la PNC como a la Fuerza Armada que se le está dando ahora, y ahora sí se le está dando ese reconocimiento, y además hemos sido contundentes. Incluso una de las cosas que estoy seguro que está funcionando es que hemos dicho, hay decenas de miles de reos, la mayoría, muchos de ellos, una gran cantidad de ellos pertenecientes a pandillas, la mayoría de ellos jefes, que están dentro de los centros penales, la mayoría de los jefes, perdón, están dentro de los centros penales. Y entonces nosotros hemos dicho una
no una negociación oscura, no una negociación debajo de la mesa, lo hemos dicho a las cámaras de televisión, en vivo, transparentemente ante el pueblo salvadoreño, hemos dicho, paren de matar si no quieren que sus homeboys vayan a un hoyo. Ahora, por cierto, tenemos problemas en las cárceles de desnutrición, tenemos problemas de tuberculosis, y entonces yo les envío otro mensaje a los pandilleros. Vamos a iniciar con un programa para curar la tuberculosis en los centros penales. Vamos a iniciar con un programa para combatir la desnutrición en los centros penales. Eso va a beneficiar a sus amigos, va a beneficiar a sus jefes, va a beneficiar a la gente que ustedes respetan. Si los homicidios no siguen a la baja y por el contrario se van al alza, eso vamos a detener ese programa. Ese programa va a iniciar como una buena voluntad del gobierno, esperando que las pandillas continúen desarticulándose. Así que ese es otro elemento que creo yo que suma a todos los otros elementos que hemos dicho, de los cuales creo que no había habido eso, ni en el gobierno anterior. Es más, el gobierno anterior el presidente pasaba dormido, y ahora tenemos conferencias de prensa domingo en la noche. Alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué significa una conferencia de prensa? No, es que está todo el gabinete de seguridad, está el director de la policía, el ministro de seguridad, el ministro de defensa, el director de centros penales, los viceministros, están los subdirectores de la policía, tanto de inteligencia como de seguridad ciudadana, de operaciones, etcétera. Además, el resto, la tropa ve que sus jefes están trabajando y por lo tanto ellos también, eso levanta la moral en la tropa. Es decir, cuando unimos todas esas cosas, vemos que este plan no se parece en nada a los anteriores. Y ojo, solo he tocado únicamente la fase 1. Si encima le ponemos la fase 2, que es la de prevención, y de prevención de verdad, cosa que nunca se ha hecho, que los diputados no han aprobado los fondos para que sea en el tamaño que debería de ser, y si le sumamos la fase 3, que es la de modernización, que tampoco había pasado, hombre, si cuando vemos los puestos policiales dan lástima, en las condiciones en las que estaban, los uniformes rotos, las botas rotas, si no había una inversión en el equipamiento y en la modernización de la policía y de la Fuerza Armada, y ahora sí la ha habido y sí la va a haber con la aprobación de la fase 3. Entonces, y ya no se diga cuando implementemos la fase que aún hemos revelado, la 4, la 5, la 6 y la 7, pues yo no veo ninguna similitud con los planes anteriores, más que el hecho de que ellos decían que lo iban a hacer y nosotros lo hacíamos. Lo hacemos. Es lo único que puedo ver de similitud. De ahí no veo ninguna similitud en los planes anteriores. Cuando vimos pornofiestas en los penales, es decir, sacaban a los reos y los llevaban a entrevistas de televisión. ¿Quién fue el que estuvo en una entrevista de televisión? El viejo Lin. No sé, estuvieron en una entrevista. El Sierra. En una entrevista. O sea, lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a una entrevista de televisión. Entonces, es decir, hemos borrado el grafiti alusivo a maras en las cárceles. En fin, hemos puesto un control de verdad. Hemos quitado la corrupción en las tiendas que había antes con Azocambio, la corrupción que había en las llamadas telefónicas que se le daban a los reos. El derecho a llamadas telefónicas, está bien que lo tengan, es un derecho, pero deben de ser controladas y monitoreadas por centros penales. No pueden ser llamadas para que ordenen homicidios como se hacía antes. Hemos quitado la corrupción que había en los custodios de los centros penales. Bueno, exdirectores de los centros penales han estado en juicios por corrupción y por cosas que hacían que no se debían de hacer en los centros penales. Es decir, yo creo que el cambio es de 180 grados, es una cosa totalmente distinta a la otra. Y es por eso que ahora está funcionando y es por eso que antes no funcionaba, a pesar de que a nosotros nos entregaron la curva así, porque si estuviéramos en los 90s, fuera bien fácil combatir a los 5,000 pandilleros que habían. Nos entregaron un país con 70,000 pandilleros y, de acuerdo a muchos estudios, con 500,000 de colaboradores. Y ahora pues nos entregaron un país más difícil, con más crisis, con más problemas, pero gracias a Dios y al trabajo de todos y al plan control territorial se han dado los resultados que hemos tenido. Y creo que la prueba más grande de la diferencia es los resultados que hemos tenido. Ahora, si son sostenibles o no, pues hay que ver varias cosas. Número uno, en junio, que fueron 11 días nada más el plan, bajó a 7.7. En julio bajó a 5. En agosto bajó a 4.3.
En septiembre, que incluimos osamentas del 2016-2017, subió a 4.8, no llegó a 5, estuvo entre julio y agosto, estuvo septiembre, y luego ahora en octubre estamos en 3.6. Entonces, evidentemente, la tendencia va a la baja y el trabajo va al alza. Aquí lo que puede faltar es financiamiento que la Asamblea Legislativa no apruebe, pero entonces sabremos quiénes son los responsables. Y si lo empatamos con todo lo que ha estado sucediendo ahorita, con todos los audios, videos y el juicio, los testigos criteriados, etcétera, que han dicho y han probado de que los políticos no solo negociaban con pandillas, sino que además, a pesar que salió el expresidente de la Asamblea Legislativa hasta hace unas horas, fue el presidente de la Asamblea Legislativa diciendo: juro ante la patria, ante mis correligionarios, ante mi pueblo, ante mis votantes, ante la gente, ante mi familia, de que nunca me he reunido con criminales. Y cuando se supo que había un video de 27 minutos donde él sale reunido con criminales, dice: bueno, no sé, tal vez fue una reunión donde yo no sabía que eran criminales. Bueno, esperamos ojalá ver el video y ver si él no sabía que estaba hablando con pandilleros y pensó que estaba hablando tal vez, no sé, con empresarios y se confundió, o con señoras de la caridad y se confundió. Entonces vamos a ver, Dios quiera salga el video a la luz algún día y vamos a ver si de verdad era posible confundirse y vamos a ver si de verdad volvió a mentir. Entonces, cuando vemos todo eso, pues evidentemente nosotros estamos luchando no solo contra el crimen, sino que estamos luchando contra los financistas del crimen, que está probado que lo han hecho en el pasado y que, como lo ha dicho nuestro director de centros penales, el ministro de Seguridad, y como tenemos información de inteligencia que yo tengo libertad de desclasificar, tenemos indicios de que tenemos financiamiento actual de políticos a los pandilleros, sobre todo lo que tuvimos en el pasado 19 y 20 de septiembre, en donde básicamente fue un intento, de acuerdo a la información de inteligencia que tenemos, para sacar del camino el plan control territorial. Gracias a Dios no funcionó, logramos estabilizar para el sábado en la tarde el repunte que habíamos tenido el viernes, y a pesar de eso y a pesar de las osamentas del 2016 y 2017, logramos una cifra récord en septiembre. Con Ángel Iraeta de Canal 21. Buenas tardes, presidente. El juicio contra los cabecillas de las pandillas ha revelado señalamientos graves en contra del doctor Quijano y personas de Arena y del FMLN. ¿Usted ve alguna coincidencia en el sentido que lo revelado por el testigo Noé haya provocado que se haya tomado la decisión de cerrar la comisión especial que investigaba los hechos del 2021? Y si me lo permite, presidente, esta mañana el diputado Ponce, quien asume la presidencia, ha dicho de que si al gobierno le va bien en el aspecto de seguridad, nos va bien a todos los salvadoreños. Y en ese sentido dice que se va a buscar el diálogo y el entendimiento en el marco del respeto mutuo de los poderes del Estado. ¿Cómo analiza o cuáles son sus expectativas con la llegada del nuevo presidente a la Asamblea? Gracias. Bien, bueno, una excelente pregunta y se me había escapado el cierre de la comisión. Pues primero tuvimos al testigo Nalo, no sé si ustedes se lo recuerdan, fue hace un par de años, que dijo básicamente varias de estas cosas. Pero la gente lo descalificó y dijo: ¿qué podemos creerle a un testigo criteriado que además es un expandillero? Dijeron, en un juicio aparte. Luego tuvimos ahora al testigo Noé, que dio con lujo de detalle un montón de cosas que con solo escucharlo, aunque la voz la cambian, ¿verdad? Pero con solo escucharlo, el lujo de detalle con el que describe las cosas y el empate con situaciones que ya conocemos, que sí sucedieron, o cosas que se supieron antes, pues le daba bastante veracidad a lo que decía. Sin embargo, también de nuevo, los acusados, no los acusados en el juicio, sino los acusados por el testigo Noé, dijeron: ¿qué le podemos creer a un testigo criteriado? Entonces de repente Noé dijo, al final o terminando su testimonio, dijo: grave todo.
Y entonces se iban a poner los videos, pero entiendo al final que fue el juez, corríjame si me equivoco, que dijo no se pueden revelar los videos. Ni siquiera se pusieron en el juicio. Para que ustedes, tal vez no lo viera el público, pero ustedes tomaran nota de lo que es ahí y lo pudieran decir. La gente se indignó y dijo, ¿cómo es posible que están ocultando esto que es evidentemente, pues, el pueblo lo debería de conocer, si esto realmente pasó, ya que han dicho que es mentira lo que dijo el testigo. Y él dice que tiene videos y audios, entonces, pues queremos verlo, ¿no? Entonces, una fiscal del caso, valientemente, en sus argumentos finales, describe los videos. O sea, ya que no le dejaron ponerlo, pero en el argumento final de un juicio, el fiscal del caso o el abogado defensor puede decir básicamente lo que sea. Y no hay límite de tiempo. Entonces ella, la fiscal, no la conozco, pero fue una fiscal valiente, dice, bueno, yo voy a describir los videos. Y en los videos pasó esto, en el minuto tal pasó esto, en el minuto tal pasó aquello, en el minuto tal pasó aquello, y lo puso con lujo de minuto y de segundo y de qué video es. Porque entiendo que no es un video, sino que son varios. Cuando pasó esto, al día siguiente cerraron la comisión que estaba investigando si había vínculos de políticos con pandillas. Yo todavía le dije, ¿cuál es el miedo? Déjenla abierta. Ahora ya la abrieron. Si la tuvieron abierta cuando habían cosas más importantes que hacer, ahora que ya está abierta y que es importante y que nos hemos dado cuenta que hay cosas importantes que investigar, hombre, ¿por qué la cierran? ¿Cuál es el miedo? La cerraron. Evidentemente, diría yo, no veo otro motivo, ya que estaban tan machitos, como decimos en El Salvador, de que querían hacer la comisión y ya juramentaron a todos y todos así, vamos a determinar la verdad, vamos a llegar a lo último de las consecuencias, y de repente, ¡pum!, cerraron la comisión un día después de que la fiscal relató lo que venía en los videos. Pues evidentemente yo creo que lo que se dio fue un pánico de lo que podía salir en esa comisión, porque de repente alguien, incluso habían convocado al director del organismo de inteligencia del Estado, y de repente pudimos haber desclasificado un par de videos o un par de documentos, y de repente decía, bueno, aquí está el minuto 3, ¿verdad? Entonces lo que hubo fue pánico, y cerraron la comisión. Yo les insté a que la mantuvieran abierta, evidentemente hacen lo contrario a lo que yo digo, y la cerraron. Ahora asumió el mandato el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. A nosotros nos alegra por dos cosas. Número uno, pues porque se fue Norman. Y creo que eso es bien importante, que un delincuente no sea el presidente de la Asamblea Legislativa. Debería estar tras las rejas. No lo está. De hecho, ni siquiera le van a quitar el fuero, lo más probable, y va a seguir de diputado. Y como es nuestra política, capaz y se reelige. ¿Verdad? Va a haber gente que va a votar por el delincuente. No sé cómo encuentran a esa gente. Antes sabíamos que el FMLN sacaba de las cárceles a la gente a votar. Probablemente así salen electos. Pero bueno, no debería debería estar en la cárcel. Pero ahí está en su curul. Gracias a Dios ya no es el presidente de la Asamblea. Eso nos alegra muchísimo. Y lo otro es de que el nuevo presidente ha dicho de que quiere trabajar de la mano con el Ejecutivo. Eso no es sumisión, eso no es vasallaje, eso simplemente es, como él lo ha dicho, vamos a trabajar de la mano. Y pues de eso se trata. Es decir, los poderes del Estado no se pusieron para que estén en contraposición todo el tiempo. En algún momento van a estar en contraposición. Pero el objetivo principal es que estén en armonía. Y cuando se dice en armonía, no es para que no se digan las verdades, o para que no se exija de que el otro haga su trabajo, sino para que podamos trabajar ambos en pro del pueblo salvadoreño. Por ejemplo, en el caso del Plan Control Territorial, nosotros lo vamos a seguir implementando con o sin el apoyo de la Asamblea. Pero es mucho más difícil, sin recursos, implementar un plan a implementarlo con recursos. Entonces nos alegra por esas dos razones. Primero, porque se va un delincuente, y segundo, porque entra una persona que está diciendo que quiere trabajar de la mano con nosotros, y eso nos parece excelente. Los resultados de eso lo vamos a ver en el camino. Recordemos que el presidente de la Asamblea no tiene control sobre lo que van a votar los diputados.
En el FMLN, que todos votan igual, tipo robot, pues sabemos que los 23 votan idéntico y la orden vendrá de alguien que está arriba de todos ellos. Y ellos solo representan son los prestanombres de esa persona que tiene 23 curules. En Arena, pues hay más bandos, digamos, y los otros partidos ahí están con sus diferencias. Entonces no sabemos cuál va a ser el resultado de las votaciones de la Asamblea, pero por lo menos tenemos un presidente de la Asamblea que está dispuesto a trabajar de la mano con nosotros para lo que sea en pro del pueblo salvadoreño. ¿Por qué cree que no se aprobaba en todo caso en la Asamblea Legislativa estos 200 millones para financiar la fase 2 y 3 y si cree que ahora hay, digamos, un buen panorama, ¿no?, con lo que acaba de decir? Y con respecto a las desapariciones, el fiscal Melara dijo el 28 de octubre que la tendencia continuaba, es decir, 8 desaparecidos diarios y que la extorsión eran 148 denuncias, al menos en octubre. Y para finalizar, también se me lo permite, si se ha reunido con algunos otros líderes de Arena que no sea el actual presidente López Davidson. Muchas gracias. Gracias. Bien. Voy a apuntar, perdón. La primera los 200 millones, la tercera fueron los líderes de Arena y la segunda fue, perdón, Inmar. El fiscal general el 28 de octubre dijo que continuaban las tendencias de extorsión y desaparecidos. Extorsión, correcto. Y desaparecidos. Bien, yo creo que esta coyuntura nueva que está dando la Asamblea Legislativa, veamos, número uno, ellos se dieron cuenta del repudio nacional que tuvieron de todas las vertientes, tanto gente que simpatiza con la derecha, con la izquierda, o los que no simpatizamos ni con derecha ni izquierda, porque sabemos que esos son conceptos prehistóricos. De todos lados hubo un repudio por la elección inconstitucional e ilegal que hicieron del procurador para la defensa de los derechos humanos. Creo que eso golpeó mucho, incluso al interno de Arena votaron más de una docena de suplentes. Y no votaron una docena de suplentes porque no llegó la gente a trabajar, no porque se fueron. Incluso un diputado, creo que fue diputado Godoy, se fue enojado, y ahí está el video. Ustedes mismos sacaron los reportajes de varios diputados, de Donato Vaquerano, Margarita Escobar, varios diputados que se fueron enojados porque no querían votar y lo estaban obligando, que si no votaban no les iban a dejar competir, entonces lo que hicieron fue mejor irse. Incluso pusieron diputados suplentes de otros que estaban ahí. Por ejemplo, la diputada Felisa Grisales denunció que su suplente estaba votando a la par de ella, que estaba votando también. Una votación totalmente ilegal e inconstitucional, que incluso viola la representación de los departamentos, porque si, por decir algo, San Miguel tiene 7 diputados, pero yo pongo, están los 7 propietarios y pongo 2 suplentes de San Miguel tiene 9 diputados, entonces se los quité a Santana, por decir. Entonces le estoy quedando representación departamental a Santana para la representación departamental de San Miguel. Evidentemente no para favorecer a San Miguel, sino para elegir al procurador que quieran elegir, etcétera. Yo creo que pleitos internos, más el repudio ciudadano por las acciones que está haciendo constantemente la Asamblea Legislativa, debe de ponerlos a reflexionar, porque los diputados saben que en año y medio van a elecciones, que sus caras van a estar en la papeleta y que la gente va a decir, no olviden esta cara. No olviden esta cara, no olviden esta cara. Ahora, de que ya se sabe, de que han financiado las pandillas, que ya se sabe incluso, hombre, pero es que esto es hasta peor, que entrenaban a disparar a los pandilleros. O sea, ojo, si les dan dinero, el dinero puede ser usado para comprar armas y matar, ok. Pero alguien pudiera decir, no, tal vez lo coman para drogarse, o para comprar ropa, o para comprar comida. Y pudieran hacérselos, que siempre es igual de ilegal, pero pudieran decir, yo lo pagué, pero no sé qué hicieron con el dinero. Pero en el caso de que se llevaron a los pandilleros a los polígonos de tiro, y en los polígonos de tiro ponen una silueta de una persona, y le dice, da más puntos si uno dispara a la cabeza o al corazón. Se pusieron a los pandilleros a apuntar y a aprender a disparar a la cabeza y al corazón de la gente. El gobierno, que está para cuidar a la población, se llevó a los delincuentes a los polígonos de tiro, a la Fuerza Armada, para que practicaran con armas pagadas por los impuestos del Estado, en polígonos de los impuestos del Estado, con municiones pagadas por los impuestos de la gente, que lo pagan al comprar frijoles o al comprar arroz. Y los pusieron a apuntar siluetas
que obviamente los representan a ellos, y que les dispararan en la cabeza y en el corazón. Porque así son las siluetas que están en los polígonos de tiro. Son más puntos en la cabeza y en el corazón. Los entrenaron para matar al pueblo. Les dieron dinero, con el cual compraron armas, drogas, etc. Reclutaron gente, reclutaron niños. Y ya se sabe, y hay pruebas. Pactaron con ellos. Y no solo en la tregua. No solo en la tregua. Ya había terminado la tregua cuando estaban pactando todas esas cosas. Entonces, viéndose expuestos, que deberían de estar en la cárcel, pero estamos en El Salvador, viéndose expuestos, lo menos que pueden hacer para tratar de lavarse un poquito la cara es aprobar los fondos para el Plan Control Territorial. Y entonces le dicen a la gente, bueno, miren, nosotros, qué sé yo, no sé qué excusa van a poner, ni quiero pensar en una, pero por lo menos estamos votando por la fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial, estamos financiando la seguridad del pueblo. Entonces creo yo que ese elemento debe de ayudar, por lo menos a los diputados decentes, porque cuando votan como robot, como el Frente, que solo son 23 testaferros de una persona que toma la decisión y les ordena, pero cuando hay diputados decentes que tienen conciencia y dicen, bueno, esperen, yo no puedo estar no del lado de la población, yo no puedo estar del lado de la delincuencia, yo tengo que estar del lado de la gente y votar por el Plan Control Territorial, votar por el financiamiento de la fase 2, que es la prevención, y de la fase 3, que es la modernización y equipamiento de la policía y la Fuerza Armada. Yo creo que esa coyuntura también va a servir. Y la otra coyuntura que va a servir es tener un presidente de la Asamblea que dice que quiere conciliar y trabajar de la mano. Como lo dije anteriormente, el presidente de la Asamblea no puede obligar a los diputados, pero por lo menos ya no el presidente de un órgano del Estado va a estar, que además ha financiado pandillas, que además ha pactado con las pandillas, que hay videos donde pacta con las pandillas, va a estar teniendo el micrófono más grande de la Asamblea Legislativa. Ahora el micrófono más grande lo tiene una persona que no tenemos ninguna información de que haya pactado o negociado con pandillas. Y que dice que quiere colaborar. Entonces eso nos da una luz de esperanza de que vamos a poder trabajar mejor, por lo menos desde la presidencia de la Asamblea. Y luego, con las otras coyunturas, puede ser que se dé para que aprueben los fondos para el Plan Control Territorial. La segunda pregunta, se han abierto, como lo dije antes, tanto de la Fiscalía como del Gobierno, un trabajo para reducir o para solucionar el problema de los desaparecidos como no se había hecho antes. Ahora se publican las caras de los desaparecidos, sus nombres, por favor llame aquí, se investigan. Antes no, antes la gente reportaba y le decían, no, mire, si no han pasado 3 días ni llame. Ahora no, ahora inmediatamente de que la familia reporta, se ponen las autoridades en la búsqueda, etc. Se han encontrado con éxito muchos de los desaparecidos, gracias a Dios, vivos y bien. Otros se han logrado rescatar en condiciones en las que pudieron haber terminado muertos, Dios no lo quiso, gracias a Dios. Y otras condiciones en las que se han encontrado fallecidos. Los que se han encontrado fallecidos se han sumado a la cifra de homicidios. Quiero decir que la cifra de homicidios que nosotros damos no proviene únicamente de la PNC, sino que viene de una mesa tripartita en donde está la PNC por un lado, la Fiscalía por el otro lado y el Instituto de Medicina Legal por el otro lado. 2 de los 3 entes no dependen del Ejecutivo. El único que depende del Ejecutivo es la Policía, pero la Fiscalía y Medicina Legal no dependen del Ejecutivo. Y estos datos que nosotros damos de la reducción de homicidios, incluyendo los desaparecidos que se encontraron fallecidos, incluyendo las osamentas que se encontraron de fallecidos de otros momentos, aunque ahí la mesa decide si tienen una fecha exacta, la ponen en esa fecha exacta, y si no, pues la ponen en el día que fue encontrado. Es una mesa donde están 3 entes, de los cuales solo uno depende del Ejecutivo, y han validado estas cifras. El número de desaparecidos, y esto también lo confirmó el fiscal, se ha reducido en este año, y cuando digo este año incluye enero, febrero, marzo, abril, mayo, que fue el gobierno anterior, y los primeros 19 días de junio, que no habíamos implementado el plan, se ha reducido un 11% los desaparecidos. Pero si tomamos únicamente en cuenta nuestro gobierno, es decir, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se ha reducido aún más la cifra.
Cuando en teoría, teniendo tantas opciones ahora para denunciar los desaparecidos, debería incrementarse porque se incrementa la denuncia. Pero no, aún con la facilidad de denunciar, se ha reducido el número de desaparecidos, 11% en lo que va del año y un número mayor en lo que va de nuestro gobierno. Falta muchísimo en el tema de los desaparecidos, pero el hecho que se haya reducido nos dice de que no se pueden estar escondiendo ahí los homicidios, porque si se estuvieran escondiendo ahí debería incrementar, no reducirse. El reducirse dice que se está reduciendo, que está trabajando en que no hayan desaparecidos, por lo menos por causas malas, pues, y que no se le está sumando ningún homicidio adicional a lo que había antes, porque se ha reducido también el número de desaparecidos a la par de la reducción histórica en el número de homicidios. Y la tercera, no me reunió con ningún líder de Arena. Lo que sí dijimos es que desconocíamos el liderazgo del presidente del COENA, simplemente porque él, en primer lugar, parece más un líder del FMLN que un líder de Arena. Es decir, cuando Estados Unidos prorroga la protección, para explicarlo bien, la protección de residencia, la extensión de la residencia, permisos de trabajo, permisos de conducir, permisos de quedarse en el país y la protección contra deportaciones de todos los tepecianos, y le da un año adicional a los salvadoreños, únicamente de todos los países beneficiados con el TPS, únicamente a los salvadoreños. Salió Oscar Ortiz, el secretario general del FMLN, diciendo que esto no había sido el gobierno de Estados Unidos, no, que esto había sido ellos, que habían hecho gestiones con no sé quiénes, y entonces ellos habían logrado eso. Bueno, eso se espera de ellos, ¿no? Porque ellos tienen malas relaciones con Estados Unidos. Pero luego sale el presidente del COENA, que uno esperaría, por historia, que tuviera buena relación con Estados Unidos, casi que acusando al embajador de mentiroso. Y diciendo así, sentado en un sillón, no, si eso no fue así. Entonces, parece un vocero del FMLN. Entonces yo digo, bueno, si él no representa a su partido, problema de Arena, porque lo escogieron ellos, yo no me voy a meter en las elecciones internas de ellos ni en sus problemas internos. Pero sí, nosotros como gobierno podemos no hablar con él. De hecho, él no es un funcionario electo popularmente, él fue electo por la base de Arena, que lo respeten en Arena. Pero nosotros le debemos más respeto a un alcalde o a un diputado, aunque ya decir mucho un diputado, ¿verdad? Pero por lo menos han sido electos democráticamente y popularmente en elecciones libres. Entonces, nosotros tenemos derecho a hablar con el interlocutor que queramos. Por ejemplo, cuando nos vamos a los municipios, podemos hablar con el alcalde, podemos hablar con los presidentes de las ADESCOS. No estamos obligados a dialogar con el presidente del COENA. Ahora en Arena, pues estarán obligados a algunas cosas, algunos poderes que tendrá él dentro de Arena, pero fuera de Arena no tiene ningún poder. Eso fue lo que dijimos. Posterior a eso, hemos escuchado ofrecimientos públicos de varios funcionarios, altos funcionarios de Arena, los tomamos muy a bien, probablemente los vayamos a tener reuniones en el futuro, pero hasta hoy no hemos tenido ninguna reunión, hemos estado ocupados con todo lo de el tema del agua que resolvimos de las pavas, el tema del TPS, el tema del día de 0 homicidios, ahora con el mes, con menos homicidios desde los acuerdos de paz. Entonces, no ha habido tiempo de hacer una reunión con algún líder de Arena, pero no descartamos que sea en el futuro. La última intervención a cargo de Jimmy Alvarado de El Faro. Buenas tardes, yo tengo la siguiente pregunta. Quiero saber si va a acatar la orden del juez de Gotera, Jorge Guzmán, de abrir los archivos militares de la guerra, y cuál es el plazo límite que le va a dar al ministro Merino Monroy para acatar esa orden del juez de Gotera. Sí, bueno, nosotros, como ustedes bien lo saben y lo han visto, nosotros hemos sido, creo que mucha gente se esperaba que el FMLN hubiera sido un partido, un gobierno que hubiera reivindicado todas las deudas históricas de la guerra. Sin embargo, pasó una década y no lo hicieron. A nosotros nos tomó 6 horas, después de que nos pusieron la banda presidencial, quitar el nombre de Monterrosa, de la tercera brigada de infantería de San Miguel. A los días invitamos a las sobrevivientes de la masacre del Mozote, a los hijos, nietos. Tuvimos un almuerzo prácticamente de Estado. Se les dio todos los honores. Incluso ahí se le preguntaron todas sus necesidades. Ellos nos plantearon esa incluso.
Y se nos plantearon varias necesidades, incluso ya fuimos al Mozote, ya les arreglamos las calles, acabamos de terminar de instalarles luminarias LED, nos comprometimos a ponerles un buen servicio de internet, a remodelar las escuelas, a arreglar también las comunidades aledañas al Mozote que también fueron afectadas por esa masacre, que no únicamente fue en el Mozote, sino en todas las comunidades aledañas también. Y nosotros estamos siempre en pro de la reivindicación y de conocer la verdad. Lo hemos dicho antes, lo hemos dicho ahora, y lo hemos dicho después y lo estoy diciendo ahorita. La resolución del juez no la he visto y no pudiera referirme a ella porque no la he visto. Ni siquiera la he visto en los medios y mucho menos me ha llegado. Pero nosotros estamos al 100% por que se sepa la verdad y no tendríamos por qué ocultarlo, al contrario. Queremos que se sepa la verdad, vamos a luchar porque se sepa la verdad. Y si hay algún archivo que desclasificar, que esté clasificado y que ahí esté, pues evidentemente lo vamos a hacer. Más por la búsqueda de la verdad que por la orden judicial, aunque la orden judicial por supuesto que sería vinculante, pero no la hemos recibido. No puedo referirme exactamente a la orden judicial porque no la conozco y no la he leído, pero nosotros estamos por la total combate a la impunidad, e incluso por eso mismo hemos impulsado a las CICIES, precisamente para combatirla, no solo la corrupción, sino también la impunidad de los crímenes, y ya no sería un crimen de lesa humanidad como la masacre del Mozote. Es que como te acabo de decir, no tengo la resolución del juez, y el juez, tal vez el juez da plazo límite, y tiene que decir qué tipo de archivos son los que quiere. Nosotros estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro, de la A a la Z. Es más, si el juez no pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer a la Z. No es que necesitemos una orden judicial para hacerlo, es que simplemente no he leído la orden judicial que me mencionas. Cuando la hayamos leído podemos dar una respuesta a eso. Pero tener la total certeza de que sin necesidad de orden judicial nosotros hemos estado por reivindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado, lo hemos demostrado con hechos más que con palabras, y por supuesto que creemos de que la única forma de sanar las heridas del pasado es que se sepa la verdad. Su nombre y el medio que representa. Escobar Gato Encerrado. En los últimos 3 años se han aumentado los crímenes de odio para las personas trans en El Salvador. El más reciente fue el 27 de octubre, una mujer trans que murió arrastrada por un vehículo en el Boulevard Los Héroes. ¿Cuál sería o habrá una estrategia y un plan de acción desde el Ejecutivo para la reducción y prevención de estos casos? Sí, yo creo que hemos visto, todos los crímenes son condenables, evidentemente. Pero cuando los crímenes son con odio por la forma de ser de la otra persona, pues le añade un elemento adicional. Porque entonces ya se vuelve una especie de objetivo. Es decir, cualquier persona que camine por la calle en un país violento como el nuestro sabe que tiene un riesgo. Pero cuando hay grupos de personas que ponen de objetivo a otros grupos de personas, en este caso una persona trans, pero cualquier otro caso de personas, de minorías, digamos, llamémosle así, le pone un riesgo adicional a todas las personas pertenecientes a estos grupos. Entonces, evidentemente, no es que un crimen sea más importante que otro, sino que hay que ponerle atención especial a este tipo de crímenes porque deben de tratarse de una manera distinta para poder resolverlos. Desde antes de que ocurriera este trágico caso, ya el gobierno está diseñando planes contra la discriminación y por supuesto ni queremos llegar al crimen de odio, sino que no haya discriminación por alguien por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de sentir, sino de que vivamos en una sociedad más tolerante, más libre, más segura. Y yo creo que eso es lo que sucedió en esta ocasión, es un testamento de la violencia generalizada que hay en nuestro país, que a veces pensamos que solo vienen de las pandillas, pero lastimosamente no solo viene de las pandillas, también viene del esposo que mata a su esposa por celos, también viene de crímenes de odio para sectores de la población que han sido históricamente más vulnerables, como la población LGTBI o otras situaciones, población indígena, etc. Y creo que sí vamos a tomar especial atención en evitar no solo los crímenes de odio y llegar al crimen,
sino también a la discriminación y la intolerancia. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.